Hola, yo soy Damaris y desde la tranquilidad de mi hogar te doy la bienvenida una vez más a nuestra sección Creciendo Juntos, un espacio dedicado al crecimiento emocional y espiritual. Esta vez conversaremos acerca de un tema fundamental para alcanzar nuestras metas, la perseverancia. Así que si alguna vez te has sentido desanimado o has pensado en rendirte, este video es para ti. Prepárate para motivarte y recordar que el camino lento es el más seguro. Y cada paso que damos, por muy lento que sea, nos acerca más a nuestros objetivos. Y sin más demora, comencemos con esta cita inspiradora de Thomas Edison. Nuestra mayor debilidad radica en renunciar. La forma más segura de tener éxito es siempre intentarlo una vez más. Y siempre me gusta repetírmela una y mil veces. Y eso me da mucha fuerza y me motiva siempre a seguir adelante. La persistencia es la fuerza interna que nos impulsa a seguir adelante, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. La persistencia es el motor que nos ayuda a levantarnos después de un tropiezo y a continuar a pesar de los obstáculos. Y me viene a la mente el ejemplo inspirador de Michael Jordan, un jugador de baloncesto quien en la etapa de la secundaria sufrió rechazo por parte de su equipo y en lugar de rendirse, puso de su esfuerzo y trabajó duro en su habilidad, convirtiéndose luego en uno de los mejores jugadores del mundo en el deporte. Y este ejemplo nos muestra la conexión de la persistencia con el éxito y el crecimiento personal. Vemos cómo la perseverancia, incluso en los momentos más difíciles, nos puede llevar al logro de nuestros objetivos. Y veo en Michael Jordan un ejemplo vivo de que siempre es posible superar los desafíos y seguir adelante con determinación. Y a lo largo de la historia hay muchas personas que pasaron por momentos críticos, por momentos difíciles, por situaciones complicadas y en lugar de rendirse, decidieron perseverar. Y quizás tú eres el vivo ejemplo de que en algún momento te has encontrado en una situación X y te has sentido con ganas de tirar la toalla, con ganas de rendirte, pero hay algo dentro de ti que te motiva y te inspira a continuar y alcanzar lo que te has propuesto. Y si ya tienes esa experiencia de haber logrado muchos de tus propósitos, te pregunto, ¿qué te hace pensar que en lo adelante no vas a seguir alcanzando o logrando tus objetivos? ¿Qué te hace pensar que en tu vida futura no vas a continuar teniendo éxito? La persistencia es una cualidad clave que puede contribuir significativamente al desarrollo de la resiliencia y la confianza en uno mismo. Y es que cada vez que superamos un desafío, fortalecemos nuestra capacidad de enfrentar futuros contratiempos. No sé si te ha sucedido, pero por ejemplo, cuando tienes el reto de aprender algo nuevo o algo X, algo que te has propuesto, siempre piensas al principio que como que no lo vas a lograr. A veces tienes deseo de rendirte porque vas tropezando o sientes que la situación es complicada o que lo que estás aprendiendo es muy difícil, por ejemplo, si estás aprendiendo un idioma. Pero cuando va pasando el tiempo te vas dando cuenta que lo que vas dando paso, que vas entendiendo, que vas adquiriendo conocimiento y te vas sintiendo mejor desde el punto de vista intelectual y te vas sintiendo con más confianza en ti y con la posibilidad y la capacidad de que sí que lo puedes lograr. Y todo esto fomenta una actitud resiliente, una actitud que te permite sentirte seguro de ti como persona y que eres capaz de lograr todo lo que te propones. La persistencia es parte importante en nuestro proceso de crecimiento y nos da lecciones de nuestros errores y nuestros fracasos. Por lo tanto, te invito a que no te rindas, aprendas a superar los obstáculos y a seguir adelante a pesar de las dificultades. Todo ello nos prepara
mental y emocionalmente para enfrentar situaciones complejas, situaciones adversas, situaciones difíciles. Y a medida que persistimos, también aprendemos más a conocernos a nosotros mismos, a conocer más nuestras habilidades, nuestras capacidades, incluso nuestros límites. Y este autoconocimiento es bueno porque de esta manera nos sentimos más seguros en nuestras decisiones y en todo lo que vayamos a hacer en un futuro próximo o inmediato, como quiera que sea. Son cosas que nos van sucediendo en la vida y nos van haciendo más fuertes, nos van dando más seguridad y más firmeza a la hora de continuar y a la hora de seguir adelante por nuestros objetivos. Quizás decirlo parece un poco fácil, pero esta vez compartiremos algunas estrategias prácticas para que puedas incluirla en tu vida diaria y fortalecer la persistencia. El primer aspecto importante, al menos para mí, yo pienso que para ti también lo sea, es establecer objetivos claros. Cuando tienes claridad en lo que quieres lograr, entonces logras dirección y propósito. Y esto generalmente responde a qué es lo que quiero lograr. Esa interrogante es muy importante para poder definir hacia dónde nos vamos a dirigir. Otra cosa importante es mantenernos enfocados. Y al estar enfocado, el estar enfocado precisamente responde a limitar bien las prioridades y enfocar bien las decisiones que queremos y los objetivos que queremos lograr. Otro aspecto importante que debemos implementar en nuestra vida diaria para fortalecer la persistencia es aumentar la motivación. Las metas nos inspiran y nos empujan a seguir adelante, especialmente en los tiempos difíciles. Y al establecer metas, quizás nos propongamos metas muy desafiantes o metas no tan desafiantes. Pero sucede que en las metas desafiantes podemos fortalecer nuestro crecimiento personal y profesional. Y esto permite también fortalecer o adquirir nuevas oportunidades y experiencias. Recuerda siempre que establecer metas es un viaje y cada pequeño paso cuenta. Celebra cada paso por pequeño que sea, porque esto refuerza la motivación y te permite disfrutar el proceso. Tú puedes lograr lo que te propongas, así que nunca te rindas. Y hablando de celebrar, no voy a despedirme sin antes darle las gracias a todos ustedes por seguirme, porque en este minuto voy a celebrar parte de un proceso del que ha servido de refugio para mí. Y es que hemos llegado o ya hemos pasado los 2,000 suscriptores. Les doy muchas gracias por ser parte, por el apoyo, por seguir cada día dándome fuerzas para continuar, aún habiendo tenido deseos de rendirme, pero toca ser persistente. Así que gracias por acompañarnos en todo este proceso. Gracias por acompañarme en esta charla de hoy. Espero te haya gustado el video y si te ha gustado, pues déjame tus comentarios, quizás alguna experiencia de persistencia en tu vida o de alguna amistad que conoces que haya sido persistente, que no se ha rendido. Te invito a que no te rindas y a que actives la campanita para que no te pierdas ningún contenido y si no te has suscrito, bueno, suscríbete y nos vemos en la próxima. ¡Chao!